No me presenté formalmente anoche, entonces permítanme decirle un poquito sobre quién soy yo. As you're turning your Bibles to 2 Corinthians 4, Y mientras, por favor, vayan a sus Biblias a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Pastor Jeff Johnson, Yo soy el pastor Jeff Johnson, one of the elders uno de los ancianos of Grace Emmanuel Reformed Baptist Church de la Iglesia Bautista Reformada Grace Emmanuel in Grand Rapids, Michigan. en Grand Rapids, Michigan. It's my privilege to be with you this weekend. Es el privilegio mío estar con ustedes este fin. My family is with me this weekend as well. Mi familia está conmigo este fin de semana también. And I also do some teaching for Reformed Baptist Seminary También enseño en un seminario bautista reformado and do some modules as well for CBTS. y también hago algunos módulos para CBTS. And so it's a great privilege to be with you. Entonces es un gran privilegio el estar aquí con ustedes. Let's read together, or you listen as the scriptures read from 2 Corinthians 4, 7 to verse 12. Vamos a leer juntos en la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del verso 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Here is how we think by nature. Así es como pensamos nosotros por naturaleza, Since the gospel is a glorious and powerful message, ya que el Evangelio es un mensaje poderoso y glorioso, then it only makes sense solo tiene sentido that God would choose strong and impressive men to proclaim it. Lo que tendría sentido es que Dios eligiera a fuertes, a hombres fuertes, impresionantes para proclamarlo. Weakness is a liability, not an asset. La debilidad es un riesgo, no es algo que se pueda utilizar. Have you ever heard someone say something like this? ¿Han escuchado alguna vez a alguien decir algo como esto? It's wonderful that this movie star, sports star, has become a Christian. I'm sorry. It's wonderful that this movie star, sports star, has become a Christian. Es excelente que esta estrella de deportes o esta estrella de cine se convirtió en un cristiano. Think about what they'll be able to do for the gospel with their platform of fame and influence. Piensen en todo lo que puede hacer esta persona con su plataforma de influencia y de fama por el cristianismo. What's the logic? ¿Cuál es la lógica? The more glorious and powerful the person, Entre más gloriosa y poderosa la persona, the more credibility is given to the gospel. más credibilidad se le atribuye al Evangelio. But this is not God's way. Pero esto no es la manera de Dios. His way is complete opposite. La manera de Él es completamente distinta. He chooses weak instruments. Él elige instrumentos débiles, Instruments that are foolish in the eyes of the world. instrumentos que son tontos a la vista del mundo. And that's why in this session I want to encourage you to remain faithful in the gospel ministry. Y por eso en esta sesión lo que quiero es animarles a permanecer fieles en su ministerio del Evangelio. By speaking to you about the glorious gospel in clay pots. Y esto lo voy a hacer al hablarles de el glorioso Evangelio en vasijas de barro. The paradox and pattern of gospel ministry. La paradoja y el patrón que vemos en el ministerio del Evangelio. So let's get right into the text. Entonces, volvamos a nuestro texto. And I'll draw your attention first of all Ahora, quisiera llamarles la atención, primero que nada, to what some refer to as the paradox of gospel ministry.
a lo que algunos llaman la paradoja del ministerio del Evangelio. What's a paradox? ¿Qué es una paradoja? It's when things are put together that seem to be contradictory. Es cuando cosas que parecieran ser contradictorias funcionan juntas. The gospel message itself is a paradox. El mensaje del Evangelio en sí mismo es una paradoja. If you want to live, you have to die. Si ustedes tienen que vivir, primero tienen que morir. To save your life, you have to lose it. Para salvar su vida, tienen que perderla. To be exalted, you have to be humbled. Para ser exaltados, deben de ser humillados. It's the opposite of the way the world thinks. Es el opuesto a lo que el mundo piensa. The gospel ministry is also paradoxical. El ministerio del Evangelio también es una paradoja. Let me show you what I mean. Permítanme mostrarles. In the beginning of verse 7, Al principio del verso 7, Paul says that God's gospel is committed to clay pots. Pablo dice que el Evangelio de Dios se le entregó a vasos de barro. He says in the beginning of verse 7, Dice al principio del verso 7, but we have this treasure in earthen vessels. pero tenemos este tesoro en vasos de barro. What's the treasure? ¿Cuál es el tesoro? It's verse 6. Es el verso 6. For God who said, Porque Dios que mandó let light shall shine out of darkness, que de las tinieblas resplandeciera la luz, is the one who has shone in our hearts es el que resplandeció en nuestros corazones to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. The treasure is the glorious gospel of Jesus Christ El tesoro es el glorioso evangelio de Jesucristo, that shines into the hearts of sinners and transforms them into saints. que brilla en el corazón de los pecadores y los transforma en pequeños santos. God has committed this gospel, this treasure, Dios ha entregado este evangelio, este tesoro, into earthen vessels or clay pots, a vasos de barro, or you could say jars of clay. o pueden decir, sí, como jarras de arcilla. Such vessels or pots were common and a part of everyday life in that culture. Estas jarras eran algo común en el diario vivir en estos tiempos. You would have found them in most every household. Los hubieran encontrado en cualquier casa. They were used for a variety of purposes. Eran usados para una diferente variedad de propósitos. We're not going to trace out all their purposes. No vamos a mencionar todos los propósitos. What you need to understand is that they were nothing special. Lo que tienen que entender es que estos vasos no eran nada especial. They were fragile, easily broken. Eran frágiles, se rompían fácilmente. They were cheap or inexpensive. Eran baratos. Therefore, they were easily replaceable. Entonces fácilmente eran reemplazados. We might say they were weak and Podríamos decir unimpressive. que eran débiles y no impresionantes. The false teachers who were trying to influence the Corinthian church Los falsos maestros que estaban tratando de causar una influencia en la iglesia de Corinto, made this criticism of the Apostle Paul. hicieron justamente criticaron de esta manera al apóstol Pablo. Chapter 10, verse 10. En el verso 10, en el capítulo 10 del mismo libro, verso 10 dice: a la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Paul, in effect, agrees with them. Y Pablo está de acuerdo con ellos. He says, I and every other minister of the gospel, Él dice, yo y todos los otros ministros del Evangelio, we're just clay pots, nosotros solo somos vasos de barro, fragile men, replaceable men. hombres frágiles, reemplazables. The gospel minister, in and of himself, is nothing special, El ministro del Evangelio en sí mismo no tiene nada de especial, just a clay pot. solamente una jarra de barro. And Paul is saying this in our text. Y Pablo decía esto en nuestro texto. God has intentionally chosen weak and unimpressive men Dios intencionalmente ha elegido hombres débiles y poco imponentes easily broken men, que fácilmente se rompen, replaceable men, reemplazables, to proclaim the glorious gospel of Christ. para proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. That's paradoxical from our point of view. Eso es paradójico si lo vemos desde nuestro punto de vista. It seems like a mismatch. Parece que no calza. Why would God make the spokesman of his glorious gospel
¿por qué Dios pondría al que va a hablar de su evangelio glorioso such an unglorious, weak, and unimpressive man? que sea una persona, que sea un hombre tan frágil, tan débil y tan poco imponente? But we would think that God would choose strong, impressive men. Nosotros pensaríamos que Dios elegiría más bien a hombres fuertes, imponentes, But this is God's way. pero esta es la manera de Dios. Why has he done this? ¿Por qué Él hizo esto? Why has God placed his glorious gospel into the hands of such weak, fledgling men? ¿Por qué es que Dios decidió poner su glorioso evangelio en las manos de personas tan débiles? Because Paul says God's glory is connected to clay pots. Porque Pablo dice que la gloria de Dios está conectada a estos vasos de barro. God has chosen weak and unimpressive men Dios ha elegido a hombres débiles y poco imponentes to proclaim his gospel para proclamar su evangelio, so that it is clear para que quede claro to him and to others, a él y a todos, that is, to the minister himself and to others, o sea, al ministerio y a otros, that all of the power of the salvation of sinners que todo el poder de la salvación de pecadores is not from that man, but of God. no viene de aquel hombre, sino de Dios. Notice how Paul brings this out in the second part of verse 7 Vean cómo Pablo habla de esto en la segunda parte del verso 7, when he speaks of the exhibition of God's power in weakness. cuando él habla de la excelencia del poder de Dios en la debilidad. Paul says this in the second part of verse 7. Pablo dice esto en la segunda parte, So that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. God has put this treasure in jars of clay to show that the power is his and not ours. Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para mostrar que el poder es de Él y no nuestro. Think about how Paul describes the conversion of a sinner in verse 6. Piensen cómo Pablo describe la conversión de un pecador en el verso 6. It takes supernatural creative power, Toma un poder sobrenatural like was demonstrated at creation. y el poder creador que fue demostrado en el momento de la creación, When God spoke light into darkness, cuando Dios habló de las tinieblas que se hiciera la luz. it takes the same kind of power to raise dead sinners to life in Christ. Se requiere del mismo poder para levantar a pecadores que vengan a Cristo. And God has chosen to put that powerful gospel Y Dios ha decidido poner ese poderoso evangelio into the hands of weak and unimpressive men, en las manos de hombres débiles y poco imponentes, so that it is obvious para que sea obvio we did not cause that to happen, que nosotros no fuimos los que causamos eso, so that it becomes evident to other people. para que sea evidente a otros. That man did not do that. Ese hombre no hizo eso, That is God's supernatural power sino que fue el poder sobrenatural de Dios using a clay pot. usando un vaso de barro. How many people in the world ¿Cuántas personas en el mundo do you think creen ustedes knows what's going on in this church this weekend? saben qué es lo que está pasando en esta iglesia este fin de semana? Not many. No muchos. That's because none of us in this room Eso es porque ninguno de nosotros que estamos acá is among the movers and shakers of this world. está entre los que mueven e influencian a este mundo, Not in the eyes of the world, at least. por lo menos no a los ojos del mundo. Just in case you haven't noticed, En caso de que no lo hayan notado, we're a group of unknowns. somos un grupo de desconocidos. I don't want to offend you, No quisiera ofenderlos, but we're a group of weak and unimpressive men, pero somos un grupo de hombres débiles y poco imponentes, fragile men, frágiles, replaceable clay pots. vasos de barro reemplazables. The gospel was doing just fine El evangelio sigue bien before March the 8th, 1975. el evangelio iba todo bien antes del 8 de marzo de 1975, The day I was born. el día que yo nací. And when I leave this world, Y cuando yo me vaya de este mundo, it'll still do just fine el evangelio va a seguir como si nada, because I'm replaceable and so are you.
porque yo soy reemplazable y ustedes también. And that's on purpose, Y eso es a propósito, so that we don't get the glory. para que nosotros no, So that- no agarremos la gloria. So that it is clear that it is God's power that sustains our ministries. Para que quede claro que es el poder de Dios el que sostiene nuestro evangelio. Now, that's not easily acceptable by us. Ahora, eso no es fácil de aceptar. So God has a most effective strategy Entonces Dios tiene una estrategia muy efectiva to continually remind us para continuarnos recordando that we're clay pots que somos vasos de barro and that all the power is from Him y que todo el poder le pertenece a Él and none of it is from us. y nada viene de nosotros. His strategy is this: La estrategia de Él es esta: continually putting the clay pots el poner a los vasos de barro continuamente into situations en situaciones to show just how weak and unimpressive we really are. que muestran que débiles y que poco imponentes son. Paul brings this out in verses 8 to 9 Pablo menciona esto en los versos 8 y 9, by giving the examples of God's power in weakness. dando los ejemplos del poder de Dios en debilidad. Verse 8 and 9. Dicen que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. I'll go through these rather quickly. Voy a pasar por esto rápidamente. When Paul says we are afflicted in every way but not crushed, Cuando Pablo dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, the commentator Linsky writes this, el comentador Lenski escribe esto. that it means we are pressed on every side but not hemmed in. Significa que que estamos teniendo presión de todo lado, pero no estamos cediendo. The idea seems to be La idea parece ser that no matter what the enemy does to trap us and hinder us, que no importa lo que el enemigo trate de hacer para atraparnos, God provides a way of escape Dios siempre provee la manera de escape and provides a way forward. y provee una manera de seguir adelante. Paul learned that early in his ministry, didn't he? Pablo aprendió esto en su ministerio anteriormente. You remember the basket let down by the wall? ¿Recuerdan The basket let down by the wall when he escaped the oh, enemy. ujú. ¿Recuerdan la canasta en la que escapó? When Paul says we are perplexed but not despairing, Cuando Pablo dice que estamos en apuros pero no desesperados, it probably means that he and his co-laborers often found themselves in situations Pablo dice que él y sus colaboradores se encuentran a menudo en situaciones where they were at the end of their rope. que están al final de la cuerda. They didn't know what they were going to do next. Ya no saben qué más hacer. But at such times, they never came to a place of complete despair. Pero en esos momentos ellos nunca desesperaron totalmente. They didn't wave the white flag of surrender. No izaron su bandera blanca y para rendirse. God would move and act Dios se mueve y actúa to make the way clear, or he would encourage their hearts. para abrirles el camino o para animarles en el corazón. And they'd keep pressing on. Y ellos continuaban. He says, we are persecuted but not forsaken. Y él continúa diciendo que dice que somos perseguidos pero no desamparados. We have many enemies that are tracking us down to harm us. Tenemos muchos enemigos que están rastreándonos para herirnos, They're never abandoned by God in the midst of that. pero nunca nos abandona Dios incluso en medio de ellos. I love that verse in 2 Timothy 4 when Paul is in prison. Me encanta ese verso en 2 de Timoteo 4 cuando Pablo está en prisión. When he says, all men have forsaken me, but nevertheless the Lord stood with me. Cuando él dice que los hombres, a pesar de que el hombre esté desamparado, Dios estuvo con ellos. We are struck down but not destroyed. Somos derribados pero no destruidos. In other words, it's never been a fatal blow. O sea, para decirlo de otra manera, nunca ha sido un golpe final. We won't take time to read it, but at your leisure, No vamos a tomar el tiempo acá para leerlo, pero en su tiempo libre, go over to chapter 11 and read verses 23 to 28. vayan al capítulo 11 y lean del verso 23 al 29, Where Paul gives us that list of all the things he had suffered as an apostle.
donde Pablo hace una lista larga de todas las cosas que él tuvo que pasar como apóstol. But he was always able to get up and dust himself off and keep moving forward. Pero él siempre tuvo la capacidad de volverse a poner de pie, quitarse el polvo y seguir adelante. What's the point? ¿Cuál es el punto? The Lord is continually putting Paul and his co-laborers El Señor está continuamente poniendo a Pablo y a sus colaboradores into situations en situaciones where there's a tremendous amount of pressure placed on the clay pots. donde hay una increíble cantidad de presión puesta sobre estos vasos de barro. And you are sure those clay pots are about to burst into a million pieces. Y ustedes lo ven y están seguros que esos vasos de barro en cualquier momento estallan en 1000 pedazos. But somehow, some way, Pero de alguna manera, they just keep going on and they keep preaching and telling sinners the good news. ellos continúan predicando y continúan proclamando el evangelio y contándole a los pecadores las buenas noticias. That's the paradox of the Christian ministry, gospel ministry. Esa es la paradoja del ministerio cristiano, el ministerio del evangelio. Because when you see these clay pots, you say, how are they doing all that? Porque cuando ustedes ven estos vasos de barro, ustedes se preguntan, ¿cómo es que hacen todo esto? That's just the thing. Y It eso, is by God's power that they're doing it. lo que pasa es que esto es a través del poder de Dios. I want to pause here before we go further in the text. Quiero hacer una pausa acá antes de continuar en el texto. Draw out some encouragements for you men. Y quisiera animarles a ustedes con este verso de algunas maneras. And challenges to stay faithful in the gospel ministry. Y a desafiarlos a permanecer fieles al evangelio, al ministerio del evangelio. The paradox of gospel ministry El ministerio, o la paradoja del ministerio del evangelio, explains why there are so many difficulties explica el por qué hay tanta dificultad. and trials in the Christian ministry. Sí, por qué hay tantas dificultades en el ministerio del evangelio. Have you ever wondered why there are so many trials and difficulties in the gospel ministry? ¿En algún momento se han preguntado por qué es que hay tantas dificultades en este ministerio? Does it ever seem to you that when things are going smoothly ¿En algún momento han visto que cuando las cosas pareciera que van todo bien and your ministry is progressing, y el ministerio avanza, then all of a sudden, boom, de repente, boom, there's a big setback. hay un gran obstáculo, There's some obstacle in the way. algún obstáculo que se interpuso en el camino? Sometimes it's related to the ministry itself. A veces tiene que ver con el ministerio propiamente, Some problem or controversy that breaks out in the congregation. algún problema, alguna controversia pasa en la congregación. Unbelievers are beginning to hassle you around making complaints about your church. Personas no creyentes empiezan a molestarlo, empiezan a tener quejas sobre su iglesia. Other times it's a personal issue, A veces, en otras veces es un asunto personal, a health problem that's making it hard to go on in the ministry. un asunto de salud que le dificulta el continuar. A sick spouse, parent, or child that you have to now care for. A una esposa, los niños que tiene usted que cuidar. A number of other things that are draining your time and energy. Sorry. Other things that may be draining your time and energy. O tal vez otras cosas que le están desgastando la energía. Whatever it is, the pressure's mounting up upon you. Lo que sea, la presión usted la siente acumularse encima suyo. And it feels like it's going to crush the clay pot. Y usted siente que el vaso de barro está a punto de quebrarse. But somehow, some way, Pero de alguna manera, you are able to keep going. ustedes siguen. Now let's admit it, that can be frustrating. Ahora, admitámoslo, eso puede volverse frustrante. Because you know what we think during those times? Porque ustedes saben qué es lo que pensamos en esos momentos. How much more I could get done for Christ and the cause of the gospel ¿Cuánto más pudiera yo hacer por Cristo y por la causa del Evangelio if I didn't have all this pressure on the clay pot? si esta presión sobre el vaso de barro no estaría? But we must not think that way. Pero no tenemos que pensar así. What do you think would happen ¿Qué piensan ustedes que pasaría if it was always smooth sailing in the ministry? si siempre pudiéramos navegar fácilmente en el ministerio? Then in times of blessing on your ministry, Entonces, en tiempos de bendición en su ministerio, the temptation la tentación would be to think the power is from you and not sería from God. de pensar que el poder viene de ustedes y no de Dios. So the Lord is constantly putting you into situations Entonces, Dios está constantemente poniéndolos en estas situaciones where you wonder, is the clay pot going to survive?
donde ustedes se pasan preguntando, ¿el vaso de barro va a poder sobrevivir? How will my ministry ever be effective? ¿Cómo es que mi ministerio va a llegar en algún momento a ser efectivo? You remember Paul was taught this in a very direct way. Recuerden que Pablo se le enseñó esto de manera muy directa. The thorn in the flesh over in chapter 12. El aguijón en la carne que el Señor le dio. Instead of removing the thorn, the Lord gave him the grace and power to endure it. En vez de removerle el aguijón, Dios le dio la gracia de él para poderlo sobrellevar. So that he would learn to boast in his weaknesses. Para que él aprendiera a jactarse de su debilidad. So that the power of Christ would rest upon him. Para que el poder de Cristo permaneciera en él. So rather than allowing the pressure on the clay pot to discourage you, Entonces, en vez de permitirle a esa presión sobre el vaso de barro que los desanime, rather than contemplating giving up, en vez de el contemplar rendirse, when you feel like the clay pot's about to burst into a million pieces, cuando ustedes sientan que la vasija de barro está a punto de estallar en 1000 pedazos, shout hallelujah, praise the Lord. griten aleluya, gloria a Dios. For in those moments, he's making you feel your weakness. Porque en esos momentos Él los está haciendo a ustedes sentir su debilidad And he's making it evident to the congregation and to others. y está siendo evidente para la congregación y para otros. So that as the glorious gospel is shining through all the cracks of that beaten up clay pot, Para que entonces el glorioso evangelio brille a través de todas esas quebraduras de ese evangelio, de ese vaso de barro desgastado. there's no doubt that the power is from God. Para que no haya duda de que el poder viene de Dios. Look at what he says back in verse 1. Therefore, since we have this ministry, Vean, volvamos al verso 1 para ver qué es lo que dice. Dice, tenemos este tesoro. as we have received mercy, we do not lose heart. I'm sorry, what was the Verse verse? 1 of chapter 4. Oh, I'm sorry. Sí, el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. But we also learn from this, from what we've seen so far, Pero también aprendemos de lo que hemos visto hasta ahora, that the paradox of gospel ministry que la paradoja del ministerio del Evangelio warrants fearless and calculated risks. nos permite riesgos sin miedo y calculados For the sake of the gospel. por el bien del Evangelio. Think about it. Piensen en esto. Paul and his co-laborers Pablo y sus colegas found themselves in these situations se encontraban en estas situaciones where pressure mounted up on the clay pots, donde la presión se amontonaba encima del vaso de barro, mainly because they often put themselves in risky situations for the sake of the gospel. principalmente porque ellos a menudo se ponían en situaciones riesgosas a causa del Evangelio. You remember what the Apostle Paul said in Acts chapter 20, verses 22 to 24. Recuerden lo que Pablo dijo en Hechos 20, versos 22 al 24. Dijo, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Such a text encourages all gospel ministers Este tipo de texto anima a todos los ministros del Evangelio to take fearless and calculated risks for the advance of the gospel. a que tomen riesgos calculados y sin miedo para el avance del Evangelio. Our text does as well in 2 Corinthians 4. Nuestro texto también en 2 Corintios 4. How does it encourage us in this way? ¿Cómo es que nos anima? Because the clay pots Porque los vasos de barro are indestructible son indestructibles until the Lord's purpose with them has been fulfilled. hasta que el propósito que Dios tenga con ellos se haya cumplido. Now that doesn't mean be stupid Ah, or foolish. It doesn't mean be sí, foolish. no significa que nosotros seamos estúpidos o But it does tontos, mean that it's right to take calculated risks for the gospel. pero sí significa que es correcto tomar
riesgos calculados por el Evangelio. No matter what you do to these clay pots, No importa lo que pase con estos vasos de barro, you can't smash them until the Lord is finished with them. no los pueden destrozar hasta que Dios haya acabado con ellos. Yes, brethren, I know Sí, hermanos, yo sé. if the Lord should tarry, Si el Señor lo quisiera, these clay pots will return to dust one day. estos vasos de barro van a volver al polvo. And I know the gospel ministry will leave its marks on our bodies. Y yo sé que el ministerio del Evangelio va a dejar su marca en nuestros cuerpos. The gospel ministry will make an old man out of you fast. El ser un ministro del Evangelio va a avejentarlos rápidamente. And these bodies worn out by the gospel ministry will be placed in the ground. Y este desgastado cuerpo por el ministerio del Evangelio va a ser puesto de vuelta en el polvo. But even then they won't be destroyed Pero incluso entonces no va a ser destruido, because the Lord will raise them back up. porque el Señor los va a volver a levantar. Verse 14. El verso 14. Knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Well, I hope you've been encouraged by those applications, but let's move on in the text. Espero que esas aplicaciones les hayan dado ánimo, pero vamos a continuar con nuestro We've considered the texto. paradox of gospel ministry. Hemos considerado entonces la paradoja que Now- hay en el ministerio del Evangelio. Now let's consider the pattern of gospel ministry. Ahora consideremos el patrón que hay en este ministerio. What is the gospel message that we preach? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que predicamos? Well, the core of it is this. Bueno, lo central, la esencia es esta. Is that Jesus, the Son of God, Es que Jesús, el Hijo de Dios, died and rose again on behalf of sinners. murió y resucitó por pecadores. According to what the Apostle Paul writes in verses 10 to 12, De acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe en los versos 10 y 12, God has arranged Dios ha ordenado Paul and his co-laborers' ministry en el ministerio de Pablo y sus colaboradores to correspond to Jesus' death and resurrection. que haya una correspondencia entre este ministerio y la muerte y la resurrección de Jesús. Look with me what the apostle says about this when he talks about the reenactment of a sacrificial ministry. Vean conmigo lo que el apóstol Pablo dice cuando se habla de la reenactuación del ministerio sacrificial. Verse 10. En el verso 10. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Now, admittedly, that's a puzzling statement when you first read it. Ahora, admitamos algo, eso es un poco difícil de entender de buenas a primeras. But Paul explains what it means in verse 11. Pero Pablo explica a lo que él se refiere en el verso 11. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. What Paul means Lo que Pablo entonces quiere decir is that he and his es co-workers que él y sus colaboradores were continually putting their lives on the line estaban constantemente poniendo su vida en riesgo to advance the gospel, para avanzar el Evangelio, often risking death itself, at least at times. a menudo arriesgando a morir varias veces. And it was a lot of wear and tear on their bodies. Y había mucho desgaste en sus cuerpos. Remember, Paul says, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Recuerden que Pablo dijo que él llevaba las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo. It's as though they were slowly dying, as it were. Entonces, a pesar de que ellos estaban como muriendo lentamente, And he is saying nothing less than this. y él dice justamente esto. That is patterned after what Jesus did for sinners when he died for them. Esto está siguiendo el patrón de lo que Jesús hizo por los pecadores cuando él murió por nosotros. So when he speaks in the text Cuando entonces él habla de esto, of the life of Jesus being manifested in their bodies, de la vida de Jesús que ellos están manifestando en sus vidas, he's not talking about the future resurrection yet. él no está hablando de la resurrección futura. What he's saying is this. Lo que está diciendo es esto.
when they would put their lives on line for the gospel, cuando ellos arriesgan sus vidas por el evangelio and there was got a lot of wear and tear on their bodies, y reciben bastante desgaste en sus cuerpos a causa de ello, they were carrying about in their bodies the death of the Lord Jesus. están enactuando en sus cuerpos de nuevo la muerte de Jesús. God would also infuse power into them Entonces Dios también les va a infundir poder to raise them back up para poderlos levantar de nuevo, so that they could keep on going in the ministry. para que ellos puedan seguir avanzando en su ministerio. He would infuse power into their bodies, Va a infundirles poder like unto the power that was used when Jesus was raised from the dead, similar al poder que levantó a Jesús de los muertos, that would sustain them to keep going. para seguirlos sosteniendo y que continúen. Now, lest you think I'm on a limb exegetically here, Sorry. lest you think I'm going out on a limb exegetically, A menos que piensen que estoy desviándome un poco de manera exegética, let me quote to you from B.B. Warfield, who interprets it this way. permítanme citarles a B.B. Warfield, que lo interpreta de esta manera. Warfield wrote, quote, Warfield escribió: "In this remarkable contrast of his experiences, en este contraste, en este increíble contraste de sus experiencias, the apostle sees a dramatic reenactment el apóstol ve una reenactuación dramática of Christ's saving work de la obra salvadora o salvífica de Cristo, who died that he might live quien murió para que él pudiera vivir and might bring life to the world. y que pudiera traer vida al mundo. In it, En esto, he sees himself, he says, él se ve a sí mismo ever reenacting the putting to death of Jesus, reenactuando la muerte de Jesús, that the life also of Jesus may be manifested in his body. reenactuando perpetuamente la muerte de Jesús, para que la vida de él, también de Jesús, sea manifiesta en su cuerpo. As Jesus died and rose again, Y así como Jesús murió y se levantó, so he daily dies in the service of Christ él de manera diaria muere al servicio de Cristo and comes to life again. y vuelve a la vida de nuevo. And so, abiding in life, Entonces, al permanecer en vida, he is delivered to death for Jesus' sake, él es librado de la muerte por causa de Jesús, that the life also of Jesus might be manifested in his mortal flesh. para que por causa de Jesús, la vida también de Jesús sea manifestada en su carne mortal. Oh, marvelous destinies of the followers of Christ. Oh, qué increíble este destino de los seguidores de Cristo, In the very nature and circumstances of their service, que en la propia naturaleza y circunstancias de su servicio, to placard before the world de padecer ante el mundo, the great lesson of the redemption of Christ, de demostrar ante el mundo la gran lección de la redención de Cristo, the great lesson of life by death. la gran lección de vida por muerte. Do you see what Warfield is saying? ¿Ven lo que entonces Warfield está diciendo? He's saying that Paul is saying Él dice lo que Pablo dice, that his ministry was conformed to the very message he preached. que su ministerio era conforme al mismo mensaje que estaba proclamando. He kept dying and kept rising, as it Él were. continuaba muriendo y continuaba resucitando. Another servant of Christ has pointed out Otro sirviente de Cristo también señala that there's actually a powerful example of this in Paul's ministry. que hay de hecho un poderoso ejemplo de esto en el evangelio, en el ministerio de Pablo. You remember what it is? ¿Recuerdan cuál es? In Acts 14, En Hechos 14, verses 19 to 21. de los versos 19 al 21, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. That is an example of Paul carrying about in his body the dying of the Lord Jesus. Eso es un ejemplo de Pablo llevando a cabo en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. And getting up by the life of Jesus to go on in the ministry. Y levantarse de nuevo por la vida de Cristo para continuar el avance.
If you're having a bad day in the ministry, Si ustedes están teniendo un mal día en el ministerio, read this text and you'll get over it quick. lean este texto y se les va a pasar rápido. He got up from there and traveled to another city to preach. Él se levantó de ahí y viajó a otra ciudad para predicar. And didn't come back to the place that he almost died to do it again. Y luego volvió al mismo lugar en donde casi muere para hacerlo de nuevo. This is not unique to Paul and his co-laborers. Y esto no solamente aplica para Pablo y sus colaboradores. The Lord has arranged the life and ministries of his true servants. El Señor orquesta la vida y las circunstancias de los ministerios de sus verdaderos seguidores To match the message we preach. para calzar con el mensaje que predicamos. None of us has yet become a martyr. Maybe none of us ever will. Ninguno de nosotros ha sido todavía un mártir y quizá ninguno de nosotros vaya a serlo. I'm fairly certain that none of us has ever experienced all that Paul and his co-laborers experienced by way of hardship. Estoy totalmente seguro que ninguno de nosotros ha experimentado todo lo que experimentó Pablo y sus colaboradores en su ministerio. But no true gospel minister gets to escape this pattern. Pero ningún ministro del evangelio verdadero se logra escapar de este patrón. Because faithfulness to our ministries Porque la fidelidad a nuestro ministerio brings a lot of wear and tear on our bodies. trae mucho desgaste sobre nuestros cuerpos. The constant stress, El estrés constante, the never-ending demands, las demandas que nunca acaban, with all the mental and emotional strain, con todo el desgaste emocional y mental. takes its toll. Esto tiene secuelas en el cuerpo. And I want to say to you, men, don't try to escape this pattern. Y les quiero decir, no traten de escapar de este patrón. God has intentionally conformed your experience to it if you're a true man of God. Dios intencionalmente ha conformado su experiencia a esto si ustedes realmente son de Él. Now, why has the Lord designed our ministries to conform to the death and resurrection of Jesus? Ahora, ¿por qué es que Dios ordena nuestras vidas o nuestra experiencia a este ministerio, a este mensaje? Well, look with me at the results of a sacrificial ministry. Bueno, vean entonces conmigo los resultados del ministerio sacrificial. Verse 12. Verso 12. 2 Corinthians 4:12. Yeah, sorry. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. What does Paul mean there? ¿A qué se refiere Pablo aquí? He means that the life-giving message of Jesus' death and resurrection Él dice, lo que él está hablando es que el mensaje dador de vida de Jesús, de la muerte y la resurrección de Jesús, that brought spiritual life to the Corinthians que trajo vida espiritual a los corintios, came by means of a sacrificial ministry. vino a causa o a través de un ministerio sacrificial. And it's through their sacrificial labors on their behalf Y es a través de su labor sacrificial por ellos, por los corintios, that spiritual life is being sustained in them. que la vida espiritual permanece en ellos. You say, wait a minute, Jeff. Y me van a decir un momento, Jeff, It's Jesus that sustains their life and gives life to dead sinners. That's right. es Jesús el que los sostiene a ellos y les da vida. Sí, es cierto. But one of the means through which he does that Pero uno de los medios a través de los cuales Él hace eso is through faithful gospel ministers es a través de ministros del Evangelio fieles who are willing to die that they might live. que están dispuestos a morir para que ellos vivan. Men, this contains a principle of gospel ministry. Esto entonces contiene un principio del ministerio del Evangelio Here's the principle. y este es, As a general rule, como regla general, the degree to which we die, a la medida en que nosotros morimos, the degree to which we are willing to sacrifice for the sake of Christ and to see the gospel save sinners, a la medida en que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos para ver a Cristo y al Evangelio salvando pecadores, to a similar degree, a esa misma medida, life comes to dead sinners. la vida viene a pecadores.
And to a similar degree, Y a la misma medida we see that life sustained in vamos saints. a ver esa vida sosteniéndolos. If you want to be a minister of the gospel Si ustedes desean ser un ministro del Evangelio, who lives a carefree life, que viven una vida descuidada, to have a ministry free of hardships and sacrifices, que tienen un ministerio libre de dificultades y de sacrificios, don't be surprised entonces no se sorprendan if you see, relatively speaking, si ustedes ven relativamente little life worked into sinners poca vida en los pecadores and sustained in saints. y santos que se sostengan poco. Or don't be surprised if at the end of at the judgment Y tampoco se sorprendan si en el día del juicio that a lot of what you produce was just false fruit. mucho de lo que ustedes produjeron fue fruto falso. If you want a carefree ministry, Si ustedes quieren un ministerio libre de preocupaciones, don't complain if it's barren, no se quejen si es estéril. because sinners live and saints have spiritual life sustained in them. Porque los pecadores viven y los santos continúan teniendo vida espiritual en ellos By gospel ministers who die for them. a través de ministros del Evangelio que mueren por ellos. Now, I would never say Ahora, nunca voy a decir that if a man's ministry is relatively small and fledgling, que si un ministro o un ministerio es un poco débil, I would not dare tell that man yo no me atrevería a decirle, it's because he's not doing enough and sacrificing enough. es porque no se está sacrificando mucho. That's not what I'm saying at Eso all. no es lo que estoy diciendo. But I will say this. Pero voy a decir esto, As a general rule, como una regla general, men's ministries that result in many sinners living los ministerios de hombres que resultan en muchos pecadores llegando a la vida, are characterized by a daily death to self se caracterizan por una muerte diaria a sí mismos and to this world's pleasures and comforts for the sake of the gospel. y a los placeres y comodidades de este mundo por causa del Evangelio. And it only makes sense that this is the case, right? Y solo tiene sentido que este sea el caso, Because we proclaim a gospel porque nosotros proclamamos un Evangelio that calls people to deny self and take up the cross and follow Christ. que llama a la gente a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. A gospel that says, lose your life to save it. Un Evangelio que le dice a la gente, pierdan su vida para ganarla. How can those who proclaim such a gospel ¿Cómo aquellos que van a andar proclamando ese Evangelio, have a grip on the consciences of men cómo van a poder llegar a las conciencias de los hombres if we don't exemplify si no somos ejemplo the death and resurrection of Christ in our own lives? de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Let's go back and end this session in Acts 14. Volvamos The text we were just in. a Hechos 14 para concluir esta sesión. Now I want you to think about this. Ahora quisiera que piensen en esto. The Apostle Paul has just been stoned and left for dead. El apóstol Pablo acaba de ser apedreado y dejado por muerto. He travels to another city to preach, Va a viajar a otra ciudad para predicar and then he returns to where he was stoned. y luego vuelve a donde fue apedreado. Verse 22, Y en el verso 22, strengthening the souls of the disciples, confirmando los ánimos de los discípulos, encouraging them to continue in the faith, and saying, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, through many tribulations we must enter the kingdom of God. es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. I don't think he said that with 5 golden rings on his fingers. Yo no creo que él les haya dicho eso vistiendo 5 anillos de oro en sus dedos. Imagine this. I don't know if this was the case, but just imagine. His arm is in a sling. Imagínense esto, yo no sé si fue así, pero imagínense esto, él lleva el brazo con una Bandage over his eye, sostenido con un parchón en el ojo, holding himself on a cane, sosteniéndose con un bastón, and he says, we must through much tribulation enter the kingdom of God. y les dice, a través de mucha tribulación es necesario que entremos en el reino de los cielos. Don't you think he had a grip on the consciences of the people? ¿No creen ustedes que eso llega a la conciencia de las personas que lo escuchan? That's a man I want to follow into the kingdom. Ese es un hombre que yo quiero seguir hacia el reino. Look at verse 23.
Vean el verso 23. And when they had appointed elders for them in every church, Constituyeron ancianos en cada iglesia having prayed with fasting, y después de orar y ayunar, they commended them in the Lord in whom they had believed, Los to the en- Lord in whom they had believed. los encomendaron al Señor en quien habían creído. Imagine you're about to be ordained. Imagínense que ustedes están a punto de ser ordenados. Man's on a cane, Y el, speaking to you. You're about to be ordained. y el hombre que está hablando está sosteniéndose con un bastón y usted está a punto de ser constituido. If you've ever wondered if the gospel ministry Si ustedes alguna vez se han preguntado si el ministerio del Evangelio can be hazardous to one's health, puede ser peligroso para uno mismo, it's at that moment. es en ese momento. I think men like that ought to be training men for the ministry. Yo creo que hombres así tienen que ser los que entrenan para el That's Evangelio. what Paul means when he says Eso in es, our lo que, text, eso es lo que Pablo, a lo que Pablo se refiere cuando dice en nuestro texto, we die, but you live in the Lord. nosotros morimos para que ustedes vivan. What a glorious thing it is to die for Christ in the ministry. Qué gloriosa cosa es morir por Cristo y su ministerio. Let's pray. Oremos. Lord, we pray that you would write these things upon our hearts. Señor, oramos para que tú escribas estas cosas en nuestro corazón, To make us faithful ministers of the gospel. que nos hagas ministros fieles de tu Evangelio. For it's in Christ's name we pray, amen. En Cristo oramos. Amen. Amén.